Hola, mi nombre es Perla Mercedes Fernández de la Cruz y hoy le voy a estar exponiendo el capítulo 10, Estrés y Memoria, del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Como le estaba diciendo anteriormente, les voy a estar exponiendo el capítulo 10, la parte de la memoria. El autor tiene una dicotomía entre lo que es la memoria y el estrés. La dicotomía es una división de un concepto, una materia teórica en los aspectos. Especialmente cuando son opuestos están muy diferenciados entre sí. Como ya habíamos estudiado, la emoción y la razón van de la mano. El autor se hace cuatro preguntas que son las siguientes. El estrés realza alguna función en circunstancias y la trastorna en otras, mientras que los niveles de estrés importantes prolongados son perjudiciales. Los agentes estresantes de corto y de gravedad suave a moderada realza la percepción. ¿De qué modo el estrés afecta a la memoria? ¿Cómo se forman, consolidan los recuerdos? ¿Cómo se recuperan? ¿Cómo pueden fallar? El autor hace un ejemplo, diferenciando lo que es la memoria explícita y la memoria implícita. El ejemplo es un lector contra un jugador de tenis. El jugador de tenis eh, lleva una puntuación más alta que el lector. Entonces, el lector ejecuta lo que es una táctica, siendo más cordial, mostrándole una sonrisa, le hace una serie de preguntas. Esto hace que el jugador de tenis piensa de forma explícita y no ser tan eficaz como antes. Él, al ver que se está perdiendo la partida, él empieza a hacerle una pregunta: ¿cómo tú haces tus movimientos? Entonces, como él, como cuando una persona está haciendo un ejercicio, lo hace, o algo que hace habitualmente, una rutina, lo hace de manera implícita, este empieza a pensar y logra que este pierda. La memoria es monolítica, tiene diferentes capas. ¿Qué es la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo es cuando retenemos un recuerdo por 2 o 3 minutos, y la memoria a corto plazo es la que lleva los recuerdos a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo pueden procesarse los recuerdos entre 2 a 3 años. Los recuerdos remotos son los recuerdos de nuestra infancia. Estos pueden ser de nuestro idioma, el olor de alguna comida que hacía nuestra abuela. La memoria implícita o declarativa son cuando nosotros empleamos la información de manera inconsciente. Y la memoria explícita o procesal son cuando nuestros recuerdos están conscientemente. O sea, se pasa como si fuera una interfaz. Las zonas del cerebro que se ocupan del almacenamiento y recuperación de los recuerdos son el córtex, que es la inmensa y enroscada superficie del cerebro, como lo pueden ver aquí, el córtex debajo. Y el hipocampo es otra región que se halla justo debajo de la parte del córtex llamado hipocampo. Si pudiéramos decir un ejemplo simplista, informático, pudiéramos decir que el córtex es el disco duro donde se guardan los recuerdos, y el hipocampo el teclado, el medio a través del cual introducimos los recuerdos en el córtex y accedemos a ellos. Cabe destacar que estas dos regiones, tanto el córtex como el hipocampo, son vitales para la memoria. En la enfermedad del Alzheimer, el hipocampo y el córtex preferentemente son los más afectados. Bueno, la distinción entre la memoria explícita e implícita y las bases
neuroanatomías se fundamentan a través de un caso de neurología de un señor llamado H.M., que padeció una grave enfermedad de epilepsia que se centró en hipocampo. Se resistía a los fármacos que existían en aquella época, le daban ataques epilépticos. Bueno, un neurocirujano estripó gran parte del hipocampo. H.M. quedó con la incapacidad total para transformar los recuerdos de corto plazo en unos de largo plazo. Su mente estaba completamente congelada en el tiempo. Bueno, si un día tras otro se le daba el mismo rompecabezas mecánico para que lo arme, lo completaba siempre a la misma velocidad, mientras cada vez niega firmemente haberlo visto antes en toda su vida. Podía armar el rompecabezas porque los recuerdos explícitos o los recuerdos de su infancia todavía estaban allí. Y narra el autor que H.M. cada vez se estaba presentando porque no lograba captar los recuerdos a corto plazo a convertirlos en uno de largo plazo. Bueno, ¿qué sucede al nivel de los grupos de neuronas que hay dentro del córtex y el hipocampo? Bueno, este estudio surge a través de David Huppel y Thorsten Wiesel, estudiaron en Harvard. Tenían una creencia durante mucho tiempo arraigada que muchos estudiosos del córtex era que en realidad cada neurona cortical solo tendría una tarea, un solo dato a su disposición. Hallaron una primera parte del córtex visual en la que cada neurona respondía a una cosa y solo una cosa, a saber, un solo punto de luz en retina. Las neuronas que respondían a una secuencia de puntos de luz adyacentes dirigían sus proyecciones a otra neurona en la capa siguiente, y así a que estaba respondiendo cada neurona a una línea recta. Una serie de estas neuronas se proyectaban al siguiente nivel de tal forma que cada neurona en ese nivel cortical respondía a una determinada línea de luz en movimiento. Este es un ejemplo. La primera capa de neuronas, las neuronas 1, 2 y 3, son clásicas neuronas de tipo Hubble y Giesel, lo que significa que cada uno sabe un dato de por vida. Estas tres neuronas envían información a la segunda capa de esta red, abarcando las neuronas entre A y E. Adviértase, la parte de proyección, la 1 habla con A, B y C, la 2 habla con B, C y D, y la 3 habla con C, D y E. Bueno, las redes neuronales. La memoria y la información, en lugar de estar almacenadas en neuronas individuales, lo están en patrones de excitación de inmensas series de neuronas. Nos beneficiamos de dichas redes convergentes cada vez que intentamos recuperar un recuerdo que se nos resiste por muy poco. Esto puede ser como el ejemplo que narra el autor de un pintor. No te acuerdas el nombre del pintor, pero existen detalles que se van efectuando para tener el sentido eureka. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque cada profesor debe crear esa cuestionante o debe poner ejemplos para que el alumno tenga ese nivel de excitación. Los neurocientíficos han llegado a pensar que tanto el aprendizaje como el almacenamiento de los recuerdos implican el reforzamiento de unas de las ramas en la red en lugar de otras. A esto se le llama sinapsis. Cuando una neurona ha captado algún fabuloso cotilleo y quiere transmitirlo con una onda de excitación eléctrica, la recurre por encima, se activa la liberación de transmisores químicos, neurotransmisores que flotan a través de la sinapsis y excitan a la siguiente neurona. Hay decenas, quizás cientos de distintas clases de neurotransmisores, y la sinapsis
del hipocampo y el córtex hacen un uso desproporcionado de lo que tal vez sea la más excitante neurotransmisor, algo llamado glutamato. En las sinapsis glutamatésicas, si se libera algo de glutamato, no ocurre nada. Si se libera una cantidad mayor, tampoco pasa nada. Pero cuando sobrepasa cierto umbral de concentración de glutamato, de pronto un infierno se desata en la segunda neurona y se produce una masiva onda de excitación. Eso es lo que le llamamos eureka, ya me lo sé. Mejorar nuestra memoria durante el estrés. El estrés causa de forma aguda una liberación mayor de la glucosa al cerebro, dando más energía a las neuronas y por tanto mejor memoria. Además, una suave elevación en los niveles de glutamaticoides, como el que se daría durante un agente estresante moderado de corta duración, también ayuda a la memoria. La ansiedad, un cierto presagio. Acabamos de ver cómo el estrés moderado y transitorio puede reforzar la clase de recuerdos explícitos, que son competencia del hipocampo. Resulta que el estrés también puede reforzar otra clase de memoria, una que es importante como los recuerdos emocionales. Un mundo muy distinto del hipocampo y su monótona preocupación por los factoides. Esta clase de memoria alternativa y su facilitación por medio del estrés gira en torno a una sola del cerebro antes mencionada, la amígdala. A continuación, mi compañero Manuel les va a estar exponiendo cómo afecta el estrés a la memoria.